Continuando con el desarrollo del curso de Electricidad Industrial Básica, en este caso el eje temático número 3 de corriente alterna, introduciremos los conceptos fundamentales de impedancia, de inductancia, de capacitancia, analizaremos circuitos RL, RC y RLC, tanto serie como paralelo, y le daremos la importancia necesaria para aplicar los conocimientos en la industria, ya que existen muchos componentes inductivos que deben ser compensados a la hora de analizar el consumo de potencias. Espero que sea de utilidad esta presentación y comenzaremos definiendo el concepto fundamental de lo que es la impedancia. Definiremos como impedancia a la oposición del paso de la corriente. Pero consideremos una particularidad. En el caso de corriente alterna, vamos a observar de que la impedancia que se indica con la letra Z va a estar compuesta de una parte resistiva y una parte reactiva. Esta parte reactiva puede ser una reactancia inductiva o una reactancia capacitiva o la suma de los dos efectos, si es que existen los dos componentes en el circuito. Adelantándome un poco a los conceptos, el efecto que surge de aplicar en un circuito o una inductancia o un capacitor es el desfasaje de la corriente y la tensión, con la correspondiente modificación del coseno de phi, que debe ser compensado para no tener problemas a la hora de analizar los consumos. El módulo de esa impedancia se puede determinar por ley de Ohm, como la tensión sobre la corriente, que es muy similar y equivalente a la resistencia en un circuito de corriente continua. En una industria tenemos muchos inductores, mucha bobina en los motores y lo deberíamos compensar con capacitores, si bien algunas cargas son capacitivas, pueden ser capacitivas. Antes de continuar, me gustaría hacer un repaso rápido sobre el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que cuando tenemos un triángulo rectángulo, el cuadrado de los lados, la suma de los cuadrados de los lados es igual al cuadrado de la hipotenusa. O dicho de otra manera, el área de uno de los lados del ángulo recto más el área que se forma con el otro lado es igual al área de la hipotenusa. El área verde más el área roja es igual al área violeta. Matemáticamente se dice que la hipotenusa C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Solo para el ejemplo, me adelanto un poquito en el tema. Acá se ven los dos triángulos donde se ve el efecto de una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva. La inductiva en verde, la capacitiva en amarillo. Si es inductiva pura o capacitiva pura, se puede determinar por el teorema de Pitágoras la impedancia Z. A modo de ejemplo y como para que quede claro, se hace una cuenta, un ejemplo numérico donde tenemos una resistencia de 100 ohm y una reactancia inductiva de 50 ohmios. Vemos que son dos vectores que si los unimos a 90 grados podemos obtener gráficamente la impedancia Z. Matemáticamente y por Pitágoras se puede determinar gracias a la ecuación Z igual a raíz cuadrada de R al cuadrado más XL al cuadrado. Sustituyendo y tomando los valores nos va a dar el valor de la impedancia de ese circuito. Es simplemente para ejercitar el teorema de Pitágoras. Definiremos primero qué es la inductancia. La inductancia es un parámetro físico de un conductor, es un conductor enrollado. Una característica importante que hay que tener en cuenta es que el conductor tiene que estar aislado. Si yo tomo un conductor aislado y lo enrollo, no importa si tiene un núcleo de aire o si tiene un núcleo ferroso, en él se va a crear lo que se denomina la inductancia, que es la oposición al paso de corriente o al cambio de corriente que circula por él.
Su valor se indica en henrio, la letra que lo identifica es la L. Existe una diferencia fundamental entre los diferentes tipos de núcleo, dado que cuando tengo un material ferroso, todo el campo que se crea se concentra en él y se tienen mayores efectos inductivos. Entonces vamos a decir que una bobina depende del conductor, ya sea de su tamaño, área y cantidad de vueltas, y también depende de su núcleo. Si debemos realizar la obtención del valor de la inductancia de un bobinado, vemos la ecuación acá a la derecha, dice que es igual a la permeabilidad absoluta del núcleo por el número de vueltas de las bobinas, por el área y la longitud de la misma. Y no dejemos sin comentar que también depende de la corriente que circula por él. Es función de la corriente y de la frecuencia que también tiene. Cuando tenemos una inductancia pura, vamos a decir que el valor resistivo lo podemos dejar de lado, el valor resistivo del conductor lo podemos dejar de lado respecto al valor de la inductancia. Entonces vamos a decir que el efecto puro es cuando se puede decir que es puramente inductivo el componente. En este caso, cuando es puramente inductivo, el efecto en corriente alterna es que provoca un desfasamiento de atraso de 90 grados de la corriente respecto de la tensión. Este desfasaje obviamente que va a influir en las potencias de uso. Y si tenemos asociación de inductores, tanto en serie como en paralelo, para obtener la inductancia equivalente total tanto en serie como en paralelo, las ecuaciones se asemejan mucho a las de las resistencias. Fíjense que cuando estamos hablando de circuito serie, la inductancia total, L total, es la suma de las inductancias parciales. L1 más L2 más L3 más Ln números de bobinas que tengan serie. Y cuando hablamos de circuitos en paralelo, se asemeja mucho a lo que es una asociación de resistencias en paralelo. 1 sobre la inductancia total es igual a la suma de sus inversas. 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre Ln. Cuando hablamos de reactancia inductiva, vamos a ver un efecto de un retraso, como dijimos anteriormente, un atraso de la corriente respecto a la tensión. Si observan en la imagen, acá abajo, tengo una onda senoidal de color azul que indica la tensión y desfasado 90 grados, consideremos que la senoidal tiene 0, 180 y 360. Entonces, a la mitad de la semionda positiva vamos a tener 90 grados. En este caso se observa un desfasaje de 90 grados de la tensión y la corriente. El valor de esa reactancia depende de la frecuencia y del valor de la inductancia que tiene ese componente. Entonces, diremos que la reactancia inductiva de ese elemento se puede obtener haciendo la ecuación 2 por pi por F, que es la frecuencia, y por L, que es la inductancia, que se determina con la ecuación que vimos anteriormente. Cuando hablamos de inductancias puras, se obtiene el valor máximo de desfasaje, que son 90 grados. Cuando empiezan a aparecer efectos resistivos, inductivos y capacitivos, el ángulo ya no es el de 90 grados, sino que hay que obtener un equivalente total para definir cuál es el ángulo de desfasaje total. Cuando hablamos de circuitos serie y paralelo, podemos aplicar tranquilamente las leyes de Kirchhoff y de ley de Ohm. En un circuito serie vamos a obtener como la gráfica que estamos observando en la imagen. Vamos a decir que va a circular la misma corriente por los dos componentes y que
La tensión de alimentación o la tensión de fuente va a ser igual a la suma de las tensiones de las caídas en los componentes. O lo que es lo mismo, la segunda ley de Kirchhoff, la tensión más todos los consumos, o menos todos los consumos, va a ser igual a 0. En este caso, B menos BL menos BR va a ser igual a 0. Y la corriente va a ser la misma para todos los componentes conectados en serie. Podemos tener varias resistencias y varias bobinas en serie. Consideremos que tenemos que obtener una resistencia total tomando solamente las resistencias y vamos a obtener una reactancia total tomando solamente las reactancias. Llegaremos luego de unos cálculos a un circuito como el que se ve en la imagen, que podemos decir que esta resistencia equivale a las resistencias totales de todas las resistencias series y esta inductancia equivale a una inductancia que representa las inductancias en serie. También aplicando la ley de Ohm vamos a decir que la corriente que circula por ahí es igual a la tensión dividido la resistencia, o lo que es lo mismo, la tensión dividido la reactancia inductiva, o la tensión dividido la impedancia, ya que la corriente es la misma en todo el circuito. Acá en esta ecuación vemos que la corriente va a ser igual, si tenemos dos resistencias en serie con dos bobinas en serie, va a tener el mismo valor y van a ser todas iguales. Por eso la ecuación I1 igual a IR1, que sería resistencia 1, igual a IR2, que sería resistencia 2, igual a la IL1 y a la IL2, que son las inductancias 1 y 2, de tener dos componentes conectados. Cuando la resistencia interna de una bobina es 10 veces inferior a la resistencia del circuito, prácticamente eso no se la tiene en cuenta. Y siempre se va a oponer al paso de corriente. Entonces vamos a decir que la impedancia es el efecto de la parte resistiva y la parte inductiva, es decir, la RL y la XL, en oposición al paso de la corriente. En el caso de un circuito en paralelo, igual que en la ley de Ohm de resistencias, la corriente que sale de la fuente se va a dividir en dos, y va a haber una corriente sobre la resistencia y otra sobre la inductancia, pero las tensiones aplicadas a ambas cargas va a ser la misma. Por eso en la ecuación dice que la tensión total o la tensión de alimentación es igual a la tensión de la resistencia e igual a la tensión de la inductancia. Y aplicando la ley de Ohm a estas consideraciones, vamos a decir que la tensión en la resistencia es igual a la corriente en la resistencia por la resistencia, que la tensión en la inductancia es igual a la corriente en la inductancia por la reactancia inductiva. Y la resistencia y la tensión total es igual a la corriente total por la impedancia total del circuito. En cuanto a las corrientes, igual que en las corrientes de los circuitos en paralelo de resistencias, cada rama tendrá un valor de corriente en función de su característica. Es decir, la corriente que pasa por la resistencia R se puede obtener dividiendo la tensión sobre el valor de esa resistencia, y la corriente que pase por la inductancia se va a obtener de la tensión dividido la reactancia inductiva de ese componente. Este ejemplo de dos componentes en paralelo podría ser considerado como una resolución de los componentes si hubiera más paralelos asociados de resistencia y de inductores. Si hubiera más inductores, al estar en paralelo hay que obtener la inductancia equivalente y la resistencia equivalente y definir un total. En la gráfica vemos una representación de lo que son las corrientes. Acá las corrientes son distintas. Entonces vamos a tener una corriente de la parte resistiva que está graficada con el valor de 0,8,
y una componente de corriente inductiva, que está en la línea vertical como 0,5 amperes. La resultante, obtenida por Pitágoras, es la diagonal o la hipotenusa, y en este caso es 0,94 amperes, que se puede obtener fácilmente aplicando la ley de Pitágoras sobre el triángulo rectángulo. Para que se entienda mejor, a modo de ejemplo, cuando se habla de dos componentes, vamos a obtener la siguiente ecuación. Cuando hablamos de capacitancia, también es una propiedad, pero en este caso una propiedad de un elemento que se denomina capacitor. Este permite almacenar energía eléctrica. Y para la corriente alterna va a surtir un efecto también de oposición de paso, como si fuera una resistencia. Una condición importante a tener en cuenta es que la capacitancia depende del área de las placas de capacidad y de la frecuencia. La reactancia capacitiva depende también de la frecuencia, como lo dependía el inductor. Vamos a decir que la unidad es el faradio, comúnmente se indica con la letra C, y vamos a decir que cuando se aplica un volt a las placas se almacena un coulomb de carga en la misma. El efecto que existe sobre un circuito en corriente alterna es que se produce un desfasamiento en adelanto de corriente respecto de la tensión. Justamente efecto contrario al que tiene el inductor. Acá vemos en la imagen nuevamente el efecto de una resistencia que no produce desfasaje, que está la tensión y la corriente en la misma fase. En la misma fase quiere decir que ambos cruzan el mismo punto por cero sin modificar sus máximos y sus mínimos. El efecto del capacitor o de la capacitancia es producir un adelanto de la corriente respecto de la tensión, contrariamente a lo que sucedía con el inductor, que a partir de 90 grados empezaba a crecer. Acá ya se ha adelantado el ciclo a la tensión, el ciclo de corriente a la tensión. Por eso es importante entender de que son efectos contrarios, uno compensa al otro. La reactancia capacitiva va a ser la característica de oposición al paso de corriente. Como dijimos anteriormente, es proporcional a la frecuencia y a la capacitancia. En cambio, la reactancia capacitiva va a ser inversamente proporcional. Esto se observa de la ecuación de la reactancia capacitiva, que es igual a 1 sobre 2pi por frecuencia F y capacidad C. Es decir, que cuando cualquiera de los dos variables aumenta, disminuye la reactancia capacitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que disminuye su oposición al paso de corriente, inversamente proporcional a la frecuencia y a la capacidad. Cuando hablamos de un circuito capacitivo puro, vamos a decir que se produce también un desfasaje de 90 grados, pero cuando tenemos un efecto de resistencias y capacitores ya no se produce 90 grados, sino que depende del triángulo de Pitágoras para obtener el ángulo de desfasaje total. También vamos a poder asociar capacitores en serie o capacitores en paralelo, pero en este caso vamos a obtener una diferencia fundamental con respecto a lo anterior, que es que las ecuaciones para obtener la equivalente total de los capacitores se invierte con respecto a los inductores y los resistores. Es decir, anteriormente para un circuito serie, la fórmula equivalente era la suma de sus componentes. En cambio ahora, en un circuito serie capacitivo,
el circuito equivalente tiene su fórmula igual a como si estuviera en paralelo. 1 sobre la capacidad total igual a la suma de 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre Cn. Si observamos la ecuación y la comparamos con la del inductor, veremos que es exactamente como si estuvieran en paralelo. Es decir, para un recordatorio técnico rápido, el cálculo de un circuito de capacitores en serie es igual a la de una resistencia en paralelo. Y hay que obtener la capacidad total equivalente. Recuerden que de esta ecuación yo puedo despejar la capacidad total haciendo que CT igual a 1 sobre toda esta ecuación. Hago 1 sobre toda esta ecuación y me va a dar directamente la capacidad equivalente total. Y observando el circuito en paralelo, veremos que al contrario de lo anterior, cuando los capacitores están en paralelo, la capacidad total es igual a la suma de los capacitores. Entonces vamos a decir que los capacitores en paralelo suman su capacidad. Y se obtiene por la ecuación que está en la imagen. CT, o sea, capacidad total, igual a capacitor 1 más capacitor 2 más el capacitor N. El efecto, como dijimos anteriormente, es exactamente el contrario. En este caso vamos a obtener un desfasaje hacia abajo, en un ángulo negativo, gracias al efecto capacitivo. Podemos obtener tranquilamente las ecuaciones por las ecuaciones de Ohm y de Kirchhoff, los circuitos equivalentes. Las ecuaciones que están ahí a la derecha dice que la tensión total es igual a la corriente por la impedancia. La impedancia, recordemos que es el efecto resistivo y capacitivo en este caso. Ahí está la impedancia. Cuando hablamos de circuitos en paralelo, vamos a ver que, como veníamos analizando anteriormente, la corriente que sale de la fuente o del circuito de alimentación se va a dividir en las diferentes ramas. En este caso vamos a obtener una corriente para el capacitor y una corriente para la resistencia. También podemos aplicar la ley de Ohm diciendo que podemos obtener esa corriente en función de la tensión aplicada y la reactancia capacitiva y la tensión aplicada y la resistencia de ese circuito. Si hablamos de los totales, vamos a decir que tiene un efecto sobre la impedancia total, es decir, la tensión total es igual a la corriente total por la impedancia total, es decir, el efecto tanto resistivo como capacitivo. Y en este caso obtendremos un ángulo diferente de adelanto de 90 grados, sino que va a depender de los valores de XC y R y la resistencia, es decir, de la resistencia y de la reactancia. A modo de ejemplo, acá vemos una imagen donde tenemos indicada la corriente de la parte resistiva, la corriente de la parte capacitiva y el vector que une ese triángulo como resultante de la corriente total. Vemos que la corriente total es el efecto nuevamente del teorema de Pitágoras, que se puede obtener realizando los cálculos del cuadrado de un lado más el cuadrado del otro. A ese resultado se le saca la raíz cuadrada y se obtiene la corriente total. Y se puede definir tranquilamente cuál va a ser la corriente para cada una de las ramas. Consideremos que el capacitor va a tener un desfasaje de 90 grados pero en adelanto, contrariamente a los 90 grados en atraso que tenía el inductor. Si graficamos el inductor hacia arriba del eje, la capacidad la tenemos que indicar hacia abajo, porque indica 90 grados hacia atrás. En adelanto. Si analizamos circuitos RLC, tanto serie como en paralelo, cuando tengamos un circuito RLC en serie,
vamos a decir nuevamente que tanto por el teorema de Kirchhoff de tensión y aplicando la ley de Ohm, vamos a tener que la tensión de alimentación o de fuente va a ser igual a la suma de las caídas de tensiones en los componentes. La caída en la resistencia más la caída en la inductancia más la caída en la capacidad, en el capacitor. Que la corriente que circula por todos va a ser igual para todos, ya que estamos hablando de un circuito en serie. Y se pueden obtener las ecuaciones de la impedancia. Si hablamos de un circuito de relación en paralelo, acá la aplicación de la tensión a todos los componentes es la misma tensión, como indica la ecuación acá abajo, y la corriente que sale de la fuente se divide en 3, dependiendo pura y exclusivamente de los valores resistivos de oposición al paso de la corriente. En el caso de la resistencia NOM, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Y se puede observar la ecuación ahí de cómo se obtiene la impedancia en ese circuito. Como para entender un poquito cómo se hace el cálculo de esa impedancia total, vamos a desglosar el análisis de los dos circuitos. En la imagen se observa una fuente de corriente alterna que alimenta un circuito RLC en serie, por lo que vamos a aplicar ley de Kirchhoff y vamos a decir que la tensión de fuente menos la tensión en R menos la tensión en L menos la tensión en C va a ser igual a 0. La suma de las tensiones del circuito tiene que ser igual a 0. La fuente entrega y los demás lo consumen. O lo que es lo mismo decir que la tensión de fuente o la tensión total que tenemos en el circuito va a ser igual a lo que cae en R, lo que cae en L, más lo que cae en C. Aplicando la ley de Ohm a cada una de ellas, vamos a obtener que la tensión en la resistencia va a ser igual a la corriente por la resistencia. La tensión en la inductancia va a ser igual a la corriente por la reactancia inductiva. La tensión en el capacitor va a ser igual a la corriente por la reactancia capacitiva. Si graficamos estos efectos, vamos a tener un vector del efecto de la resistencia, o sea, vamos a tener un voltaje VR de caída de tensión por el efecto de la corriente y del valor de la resistencia. Vamos a obtener un BXL que va a ser una tensión por el efecto de la reactancia inductiva, en este caso el vector verde hacia arriba a 90 grados en atraso, y vamos a tener una tensión BC en adelanto, esto consideramos girando en sentido antihorario. Vamos a obtener un vector del efecto capacitivo a 90 grados con un valor específico dependiendo de su reactancia capacitiva. Para analizarlo, lo que primero tenemos que hacer es que tenemos que obtener la resultante de las reactancias. Entonces, los vectores XL y XC, que en este caso son BC y BXL, se tienen que restar y se va a obtener un valor. Ese valor lo vamos a denominar XT, como la reactancia total del circuito, que va a ser el efecto de la inductancia con el efecto de la capacitancia. Eso nos va a dar un vector resultante, en este caso el vector violeta, y si por teorema de Pitágoras aplicamos la ecuación, obtendremos la impedancia Z. O la otra forma es hacerlo matemáticamente, donde desarrollaremos la ecuación de Pitágoras y la reemplazaremos por su igualdad de la ley de Ohm a cada uno de los parámetros. Acá reemplazamos BT como BT por Z, la impedancia, BR, o sea, la caída de tensión en la resistencia, que es la corriente por la resistencia. Todo eso al cuadrado. Esta ecuación acá sería I por R todo al cuadrado, más el efecto de la resta de la tensión, la parte inductiva menos la parte capacitiva, también al cuadrado, o lo que es lo mismo, la corriente por la reactancia inductiva menos la corriente por la reactancia capacitiva. Si despejamos de esta ecuación, nos va a quedar que
la tensión total por la impedancia va a ser igual, acá está mal, como para entender mejor el circuito y análisis del serie RLC, lo vamos a hacer paso a paso y vamos a determinar de dónde es que sale la ecuación de la impedancia total. Si tenemos un circuito serie, ya sabemos que la tensión, por leyes de Kirchhoff y leyes de Ohm, puedo decir que la tensión de alimentación menos la caída de tensión en la resistencia, menos la caída de tensión en la inductancia, menos la caída de tensión en la capacitancia, es igual a cero. O lo que es lo mismo, es decir, la tensión total del circuito de fuente va a ser igual a la caída de resistencia más la caída de la inductancia más la caída en la capacitancia. A su vez, por ley de Ohm sé cómo puedo obtener esa caída. La caída de la resistencia es I por R, la caída en la inductancia es I por XL y la caída en la capacidad es I por XC. Considerando que la I se refiere a la I total y es la misma para los tres componentes. Si graficamos la resistencia que está en fase, mejor dicho, la caída de tensión en la resistencia que está en fase con la corriente, y a partir de ahí graficamos 90 grados hacia atrás o 90 grados hacia adelante la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, mejor dicho, la caída de tensión reactiva inductiva y la caída de tensión reactiva capacitiva, vamos a obtener lo que se denominan vectores. El primer trabajo que tenemos que realizar es definir un solo componente reactivo, es decir, tenemos que sumar algebraicamente todos los componentes reactivos. En este caso tenemos solamente un componente inductivo y un componente capacitivo, por lo que vamos a restar el módulo o mejor dicho, sumar el módulo de la tensión en la reactancia inductiva y la tensión en la reactancia capacitiva. Como vemos, una apunta hacia abajo y tiene signo negativo, entonces si yo hago la suma algebraica, el resultado me va a dar hacia abajo. En este caso, ¿por qué? Porque el módulo de la reactancia capacitiva que está hacia abajo es mayor que el de la reactancia inductiva que está hacia arriba. Entonces, la suma algebraica de los dos me va a dar un resultado, como el vector que está en color violeta, que le voy a denominar reactancia total, que va a estar definiendo cuál es el efecto de los dos componentes, cómo uno compensó al otro, cómo uno afectó al otro. En este caso voy a tener un vector color lila definiendo ese parámetro de unión de las reactancias, tanto inductiva y capacitiva. Utilizando el valor de la tensión de la parte solamente resistiva y este total de reactivas, voy a poder tener el triángulo de Pitágoras, donde puedo aplicar la ecuación de Pitágoras, que había dicho que la componente de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Lo reemplazo por sus valores de tensión. La tensión total al cuadrado es igual a la tensión de resistencia al cuadrado más la tensión de la reactancia al cuadrado, considerando que la tensión de reactancia es la tensión de la parte inductiva menos la de la parte capacitiva. Y a su vez, utilizando las ecuaciones de la ley de Ohm de cada una de ellas, puedo obtener una ecuación que, si miramos la parte que está señalada con los semicírculos, los óvalos rojos, nos dice que la corriente total por la impedancia es igual a la corriente total por una raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada sale de la ecuación matemática desarrollada anteriormente. A esta le falta un cuadradito acá en esta imagen dentro del dibujo, pero está bien escrita acá abajo en el rectángulo. Entonces se hace la igualdad, como la corriente es la corriente, el resto tienen que ser iguales. Entonces la impedancia es igual a todo lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces la impedancia en un circuito RLC en serie es igual a la raíz cuadrada de la componente resistiva al cuadrado más la componente reactiva, que es la parte
inductiva menos la capacitiva al cuadrado. A todo eso se le saca la raíz cuadrada y vamos a obtener el módulo de la impedancia del circuito. Tengamos en cuenta que esta impedancia está representada como el vector rojo y que es la resultante de los efectos de ambos componentes reactivos. En caso de analizar un circuito RLC en paralelo, lo que vamos a tener acá, aplicando nuevamente la ley de Kirchhoff y las leyes de Ohm, las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, es que la corriente es acá la que se divide en tres, porque la corriente total o la corriente IS se divide en la corriente de la resistencia, en la corriente de la inductancia y en la corriente del capacitor. Entonces vamos a obtener la ecuación que tenemos en recuadro. I total es igual a la IR más la IL más la IC. O lo que es lo mismo, la suma total algebraica igual a 0. Nuevamente, por ley de Ohm podemos determinar cuál es la corriente en cada rama. Y dependiendo de eso, podemos luego reemplazarlo en la ecuación de Pitágoras. Nuevamente voy a hacer la gráfica de la corriente, en este caso, en fase con la tensión, la parte resistiva, desfasado 90 grados para un lado la parte reactiva, desfasado para otro la corriente por la parte capacitiva, reactiva capacitiva. Entonces la verde nos va a estar indicando la corriente por el efecto de la reactancia inductiva, la amarilla por la corriente por el efecto de la reactancia capacitiva y la azul por el efecto de la resistencia. Nuevamente tengo que trabajar con los dos componentes reactivos y sumarlos, es decir, restar la parte superior a la parte inferior, y voy a obtener una reactancia total de ese componente. Ese componente me va a estar indicando el valor del módulo del efecto compensatorio de ambos componentes. Va a ser la resultante de los dos componentes. Y nuevamente, usando la corriente por la resistencia y la corriente por el efecto de los dos elementos reactivos, voy a poder armar el triángulo rectángulo. Y de ahí puedo aplicar la ecuación de Pitágoras, en este caso de corrientes, reemplazarlas por la igualdad de cada una de ellas de la ley de Ohm, y voy a llegar nuevamente a una ecuación donde lo que está en círculo, 1 sobre z, tiene que ser igual a todo lo que está en la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque dice, la ecuación se lee, la b total por 1 sobre z es igual a la b total por toda la raíz. Entonces, 1 sobre z, como está en la imagen, va a ser igual a la raíz cuadrada de todo lo que está ahí adentro. Es la inversa de la parte resistiva al cuadrado más la inversa de las sumatorias reactivas al cuadrado. Y así se obtiene la impedancia total del circuito. Obviamente, si quiero sacar la cuenta de la impedancia total, a este resultado lo hago 1 sobre el valor y me va a dar la impedancia total. Comúnmente a este parámetro se lo llama admitancia por la inversa de la impedancia. Hay una teoría de cálculo también realizada por admitancias, que simplemente es 1 sobre la impedancia. A modo de resumen, un efecto de una resistencia en un circuito alterno no tiene desfasaje, o sea que ambas, la tensión y la corriente, la tensión en azul, la corriente en rojo, van a estar en fase siempre cuando la carga sea resistiva. Cuando sea inductiva pura, va a estar 90 grados atrasada. Cuando sea capacitiva pura, va a estar 90 grados adelantada. Y acá vemos los dos triángulos de los efectos cuando es resistivo RL o RC y cómo cambia el ángulo de desfasaje total de ese circuito. Y como vimos anteriormente, en un circuito RLC también se analiza y se calcula nuevamente el ángulo phi en función de los lados. Recordemos siempre que vamos a graficar la parte resistiva, ya sea de tensión o de corriente, de acuerdo a si es serio o paralelo, el vector de la parte reactiva inductiva, el vector de la parte reactiva capacitiva, y el trabajo que hay que hacer luego de esto
es determinar la reactancia equivalente del circuito, que es la inductiva menos la capacitiva, y ahí obtener el vector resultante de la reactancia equivalente de ese circuito. Con esa reactancia equivalente y con la resistencia, armo el triángulo que acá sería el azul, la parte violeta y el rojo. Aplico la ley el teorema de Pitágoras, reemplazo por las igualdades de la ley de Ohm y obtengo la impedancia del circuito. Recordemos que ese ángulo me va a estar produciendo un desfasaje entre la tensión y la corriente, cosa que me va a afectar directamente al factor de potencia del circuito. Es muy importante tener este concepto porque, recordando el concepto de factor de potencia, era la potencia que se usa, la potencia útil, dividido en la potencia que se consume. Entonces es un factor muy importante para la instalación. Como para dejar la ecuación ya finalizada y de acuerdo a cómo viene en diferente bibliografía, muchas veces la reactancia capacitiva se define como 1 sobre 2pi por Fc o 1 sobre omega C, donde omega es 2pi por F. Entonces la reactancia inductiva va a ser 2pi por Fl o omega L. De acuerdo a la bibliografía que se utilice, puede aparecer de una forma u otra. Recordemos siempre que un elemento inductivo se compensa con capacitores. Y un elemento inductivo sin compensar me puede traer daños en la instalación y tener problemas con mi proveedor de servicio. A modo de resumen, en esta unidad hemos viajado por la corriente alterna, hemos analizado el comportamiento de un inductor y un capacitor, recuerdo a su reactancia inductiva, reactancia capacitiva y cómo afecta esto al circuito de corriente alterna. Definimos lo que es la impedancia, dimos el concepto de el atraso y el adelanto, o mejor dicho, el desfasaje que existe entre la tensión y la corriente, en función de que sean inductancias, lo atrasan 90 grados, no corriente respecto a la tensión. Si es capacitancia, lo adelanta 90 grados la corriente respecto a la tensión. Y si es un circuito mixto, combinado, hay que determinar por medios matemáticos o gráficos, por modos matemáticos gráficos, la resultante total del circuito. Con eso voy a obtener el ángulo de desfasaje total de todos los componentes que están afectando al circuito. Y de ahí voy a decidir cómo trabajar, cómo compensarlo y cómo solucionar en caso de que tenga problemas con él. Espero que haya sido de utilidad esta presentación. Como digo siempre, los conceptos bien afirmados pueden mejorar la calidad técnica y los espero en el próximo curso. Muchas gracias.